cuando Jesús habla de que quién quiere seguirme o quién quiere ser mi seguidor, esta es una palabra de Jesús para aquellos que genuinamente quieran seguirle. Y está chido porque dice, quien realmente y quien neta me quiera seguir, aquí están los requisitos. Y no lo pone fácil, ¿no? Por ahí yo leí algunos comentarios que pues en aquel entonces era muy común la muerte de cruz, ¿no? Sí. Y era lo peor que te podía pasar, man. Así era lo peor, no había un castigo peor que ese, ¿no? Sí. Entonces, si Jesús hizo referencia a toma tu cruz, es decir, tú sabes que en cuanto digas sí, lo que te espera es morirte, ¿no? Y digo, también el contexto en el que se los dicen está bien interesante. Por ahí decían algunos historiadores que cuando Jesús habló con sus discípulos y cuando estuvieron platicando de este tema justamente, transcurrieron 6 meses cuando Jesús lo crucificaron. Es decir, no estaban a años, man. Era en caliente y Jesús ya sabía porque justamente sí, viene hablando de eso. Venía hablando de eso y le dice, a ver, raza, fíjense, les voy a decir una cosa. Se empieza a poner peor. Y por ahí uno de los discípulos dice, no, Señor, no estés hablando de eso. Le dice, no estés hablando de eso. ¿Cómo no? Dice, a ver, si alguno quiere seguir, tome su cruz y sígame, ¿no? Porque Jesús ya sabía lo que venía, ¿no? Es muy relevante que Jesús haya comparado seguir a Jesús con algo que cuesta muchísimo trabajo, como tomar tu cruz, ¿no? Renunciar a tu vida misma para tomar tu cruz, ¿no? Sí, yo creo que la cruz en nuestros tiempos se ha romantizado un chorro, ¿no? Pero la cruz realmente en esos tiempos era brutalidad, pues era, o sea, el que moría en una cruz era maldito, pues era alguien que había hecho algo muy terrible como para ser condenado a morir de la cruz. O sea, profesar la fe en Cristo, o sea, estaba bien grueso porque estabas profesando creer en un Salvador que había muerto en una cruz. Claro. ¿Me explico? O sea, ¿cómo creo en alguien que murió de esa manera como un delincuente? De la manera tan terrible como un maldito. ¿Cómo creo en él? Entonces, hemos romantizado un chorro la cruz, pero realmente en el contexto que Cristo está hablando aquí y que las escrituras fueron escritas, valga la redundancia, está hablando de algo mucho más elevado que lo que podemos imaginarnos siquiera. ¿Me explico? En el contexto que se vivía y en el contexto que Cristo murió, el condenado a muerte era cargar su propio instrumento de ejecución. Es como decir, por ejemplo, los condenados a muerte ahorita, ¿no? Que se da eso en Estados Unidos. Si lo ponemos en el contexto bíblico, pues es como decirle al vato condenado a muerte, o sea, ¿sabes qué? Prepara la pócima que te vamos a inyectar y tú la vas a cargar y la vas a llevar a donde te vamos a matar, ¿no? Eso era cargar la cruz en ese tiempo, ¿no? En ese contexto. Y pues está bien grueso esa onda, En lo que estamos leyendo ahorita en Mateo, Simón. dice, llama a sus discípulos. En Marcos, dice, llama a sus discípulos y a la gente que estaba con él. Y algo que me llama la atención es que desde un inicio podemos ver a un Dios que te llama a elección. O sea, que no te forza. Y él dice, si alguien, o sea, no es de que, es que tú cuando vas a hacer esto, si alguien. Hay una parte en Deuteronomio que dice, pongo al cielo y a la tierra de testigos, dice, no, ¿Sí? para que ustedes cojan esto, pero yo te sugiero o te invito, dice, que escojas este camino, ¿no? Te pongo muy bien y el mal entre ti. Ajá, de la vida o la muerte, dice, ¿no? Creo que está en Deuteronomio 30, creo que está. Sí, una cosa que yo logro ver también al momento de decidir seguir a Cristo es que Dios está poniendo un final claro. Si Jesucristo mismo fue a la cruz y murió, nosotros no podemos tener una opción diferente. Es lo que hablamos de romantizar la cruz. Porque hoy buscan las personas queriendo seguir su fe basadas en comodidad, en prosperidad, en puros beneficios. Y Dios es claro al momento de lo que decía Gabo, ¿no? Seguir a Cristo tiene un final y el final es morir totalmente a nuestra manera de vivir para que al final el que gobierne y reine es Cristo en nosotros. Chécate, ¿sabes cómo yo puedo visualizar esta parte de tomar tu cruz y seguir a Cristo? Es como, ¿no les ha pasado que de repente uno quiere descargar cierta aplicación y te dice, ¿acepta los términos y condiciones? ¿Qué pasa si tú le dices, Nel? Entonces no te dejo que descargues nada, pues. Entonces a lo que voy con esto es un poco parecido, ¿no? Yo creo, porque yo fui uno de esos, que actualmente hay muchos, y lo pongo así en unas comillas muy grandotas, seguidores de Cristo que no han aceptado los términos y condiciones. Me explico. Es decir, no han tomado
su cruz. Porque aquí dice bien fácil, si alguno de ustedes quiere ser mis seguidores, si alguien quiere bajar la aplicación, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Tienes que aceptar los términos y condiciones. Muchas veces la gente dice estar siguiendo a Jesús, pero al mismo tiempo no muere a sí mismo, ¿no? Está viviendo para sí mismo y pues va los domingos a la iglesia, y lo viví años. Entonces creo que es importante en el hacer mucho énfasis a esto. Es decir, si tú quieres ser seguidor de Jesús, forzosamente tienes que morir a ti mismo, ¿no? En la tele me gusta esa parte, ¿no? Cuando dice, níguese a sí mismo, ¿no? Dice, tiene que olvidarse de hacer su propia voluntad. Y cuando yo estaba leyendo esta parte, recordaba cuando yo vine a Jesús. Y uno de los temas que yo tenía era la música. Digo, lo hemos platicado varias veces. Pero para mí decía, ok, yo si sigo a Jesús, pues forzosamente tengo que dejar y a música. Porque pues yo tocaba en lo secular. De hecho, yo lo platiqué muchas veces contigo, o sea, vato, ¿qué onda? O sea, no quisiera dejar la banda, no quisiera... Sí, yo le aconsejaba, no pasa nada. Sí, se puede, las dos cosas se puede. Verás, mírate la película de Freddie Mercury. Sí, igual eso era el concepto, ¿no? Y yo tenía ese tema era el pan diario, y yo decía, es que si yo me comprometo, esa es la palabra que quiero usar, si yo me comprometo, necesito dejar todo esto. Entonces, mejor no me comprometo, mejor aquí me mantengo, como no me meto al agua, ¿no? Claro. Aquí me quedo en la orilla y de aquí estoy chido, todo está bien. Entonces, esa es la palabra, el compromiso. Yo no me voy a comprometer, porque si yo me comprometo, necesito dejar todo esto. Y creo que ese es el tema de todo el mundo. Para mí también fue difícil, o sea, puedes decir, es que pues ibas a la iglesia todos los domingos, todos los jueves, todos los sábados. Sí. Pero en realidad, o sea, lo seguía, pero en realidad no lo conocía. Sí. Ahorita me gustó la parte de aceptar las condiciones, y yo no las acepté, porque para mí era más chilo, claro, estar cotorreando afuera. O sea, yo iba los sábados, yo iba los sábados a los jóvenes, pero mis compas sabían que a las 7 terminaba, 7:30, y ya está el carro afuera esperándome. O sea, cúmplo con esto de aquí, pero sabes que me gusta el cotorreo que está allá. Y es cierto, hay cosas que tienes que dejar sí o sí, pero me llama más la atención esto, y la verdad se me hace aburrido esto, pues la verdad no tengo tiempo para poder irme full, ¿no? Un ejemplo bueno que me gustó es cuando alguien, por ejemplo, quiere ir al gimnasio, ¿no? Para cambiar su cuerpo, tiene que entrar en ciertas disciplinas, tiene que entrar en ciertas dietas, ¿no? Y algunos van a decir, ¿sabes qué? Pues estoy viendo ejercicio, estoy viendo mi cuerpo, estoy viendo cambios, pero físicos. Algunos va a ser un privilegio verse, el otro va a ser molesto, ¿no? Pero si esto lo transformas al evangelio, sabemos que la transformación no va a ser física como en un gimnasio, ¿no? La transformación es el que hace desde adentro, y es donde uno tiene que tomar la decisión. ¿Sabes qué? ¿Le voy a dar por aquí o le voy a dar por allá? Aquí hay dos caminos. Pero fíjate cómo pasaron las cosas. Si tú lees un poquito unos versículos anteriores, lo que pasa ahí es cuando yo lo entendí de esta manera, a mí me dio mucha luz. Es decir, Jesús les pregunta, oigan, toda la gente de allá, ¿quién dice que soy yo? No, pues que unos dicen que eres esto, que el profeta, y que no sé qué, y que no sé cuánto. ¿Y tú qué dices? ¿Ustedes qué dicen quién soy? Tu convicción. Y Pedro le dice, pues tú eres el Mesías, ¿no? Tú eres esto. Y después de eso, unos versículos posteriores les dice, ok, ya saben quién soy. Ahora, el que quiera seguirme, tiene que tomar su cruz. Y cuando yo leí esta parte dije, no pudo haber sido al revés. Me explico, no pudo haberles dicho, síguenme. O sea, ¿tú cómo puedes seguir a Jesús si no sabes quién es Jesús? Es decir, muchas veces yo pensé que seguía a Jesús, pero yo estaba siguiendo a la música de la iglesia, o estaba siguiendo a un líder, o estaba siguiendo a la cura de los compas del sábado de reuniones de jóvenes, y para mí eso era mi Jesús, ¿no? Es cierto. Entonces, de repente te das cuenta que llevas años desperdiciados. ¿Por qué? Porque no conociste a Jesús realmente, ¿no? No lo conociste. Y digo, conocer a Jesús hasta que nos muramos, ¿no? Pero de entrada es identificar si realmente a quien está siguiendo es realmente a Jesús, y no a un pastor,
no un líder, no un amigo, no una cura, porque si no lo que puede estar pasando es que estás siguiendo a alguien que no es Jesús y entonces te va a costar muchísimo más trabajo tomar tu cruz por gama, tomar tu cruz por un pastor y decir, no, pues sí. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Mañana el pastor ya no está y nos ha pasado, man. ¿Qué pasaría? Tú que eres músico, si te quitan la música. En algún momento de mi vida, si a mí me hubieran quitado la música, ese era mi Jesús. No me hubiera ido a la iglesia fácil, no tengo ninguna necesidad de estar aquí. Lo único que me mantenía era la música, mi Jesús, ¿verdad? ¿No? Ese era mi Dios. Entonces, por esa razón, decías, no, este vato está cargando su cruz porque, pues mira, mi compa, no falta ningún ensayo, pues trata de no decir malas palabras, es decir, vivía un cristianismo muy hipócrita, ¿no? Porque mi Jesús era la música, ¿no? De mera apariencia, ¿no? De mera apariencia. De hecho, todo eso que estás diciendo está muy chido, man. Y me recuerda lo que Paul Washer dice. Lo voy a parafrasear. Cuando tú no conoces al Dios que adoras, lo único que te quedan son las emociones. Dice. Entonces, ahorita, trayéndolo a esto que estás diciendo, la neta, uno está en un cristianismo por meras emociones. O sea, lo que te sostiene es la emoción. ¿Por qué? Porque están los compas, porque está la música, porque, no sé, porque no te van a dejar salir tus papás si no vas a la iglesia el domingo. Sí, está la morrita que te gusta. Sí. Pues está la morra que te gusta, que ese es un clasicazo, ¿no? Pero esto que estás diciendo, está perdísimo, porque ciertamente Jesús sí preguntó. Por eso, pero a ver, ¿tú quién dices que soy yo? Ah, ok, tú eres el hijo, tú eres Mesías, eres mi Salvador, eres esto y esto. Perfecto. Ahora, ya que tienen claro quién soy yo, tienen que tomar su cruz y seguir. Si quieren seguir. Imagínate esa parte que le esté preguntando, que les hubiera preguntado uno por uno. No viene ahí, ¿no? Les hubiera preguntado cada uno y el único que haya respondido es Pedro. Y les hubiera preguntado a ti, bueno, oye, ¿quién dices que soy yo? ¿Y qué vas a decir? Yo pienso que esta parte también tiene mucho que ver para aquellos que empezamos el cristianismo desde cuna, ¿no? Que realmente fue como una enseñanza de una historia, de estar repitiendo algo y al final simplemente ir a la iglesia por tradición, por costumbre, pero en algún momento pasan 10, 15, 18 años de tu vida y volteas y dices, oye, ¿quién es Jesús realmente, no? A mí me pasó esa faceta y creo que años después en procesos que vivo en mi vida me he encontrado con eso. Creo que en algún momento de la vida me tocó darme cuenta hace poco de quién era Jesús. Cuando compartiendo con ustedes en la iglesia empecé a ver frutos. Entonces yo empecé a decir, ¿por qué eso está en mis amigos? Lo comentaba en la iglesia que coincidimos Gama y Gabo. Dice, ¿por qué ellos dos cuando se paran ahí hablan y dicen eso? ¿Y por qué cuando yo hablo y digo que crecí desde la iglesia, desde el bebé? O sea, ¿por qué no tengo eso en mi vida? Recuerdo haber compartido eso en la iglesia y he dicho, algo está pasando. ¿Y qué hice? Algo que les he compartido en la iglesia es, empecé a vivir o a tratar de seguir lo que ustedes predicaban y compartían. Bueno, dijeron que hay que leer la Biblia, voy a empezar a leer. Dijeron que empezar a tener un corazón sincero y honesto, empecé a ser honesto. Y creo que fue el momento donde conocí a Jesús. Dije, ok, esto no se trata de lo que me enseñaron, no se trata de lo que he escuchado, no se trata de que me llevaron cada domingo, se trata de yo tener una experiencia personal. Creo que ese es el punto. Sí, y eso de la experiencia personal no lo veo siempre, ¿no? De una relación, etcétera. Pero sí, al final del día, pues la misma palabra dice que Cristo es la palabra, ¿no? Y yo creo que vienes a conocer a Cristo a través de la palabra, porque ahí es donde se te revela Cristo, ¿sí? Entonces, esa parte, la neta, me quedo con ella. O sea, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y por ejemplo, esto también me recuerda, no sé cuándo, no sé si hace, no sé cuántos años, 2 años, 3 años, Netflix sacó una serie sobre Cristo y los discípulos, y creo que a Jesús lo presentaban como, bueno, los discípulos los presentaban como homosexuales y varias cosas, ¿no? Y cuando pasó eso, justo me acordaba de esa parte. Estábamos preocupados por lo que la gente decía de quién era Cristo, ¿no? Y muy poco preocupados de nosotros ver en introspección y ver, ok, la gente probablemente piensa que Cristo es eso, o que Cristo es aquello. Muchos tienen a Cristo crucificado todavía, ¿no? En crucifijos, etcétera. Pero realmente a veces estamos preocupados pensando en qué la gente dice quién es Cristo, pero muy poco preocupados de quién digo yo para Cristo, ¿no? ¿Quién es Cristo para mí? Yo creo que aquí pasa una parte, decía una predicadora acerca de una serie que hay, que se llama Cada quien su santo, y ella decía, generalmente en la iglesia también pasa que cada quien tiene su Cristo.
Cada quien tiene una percepción de quién es Cristo. Pero cuando tú vas a la palabra, encuentras quién es el verdaderamente el Jesucristo al cual debemos de buscar servir. Pues sí, como conclusión puedo decir que estamos poniéndonos bien truchas de estar súper seguros de que estamos siguiendo a Jesús. No un estilo de vida, no a un grupo de amigos, no a... ¿Sí me explico? A eso que nos atrae, ¿no? Y está mal, no está mal. Está chido tener compas, está chido relacionarnos, cotorrear los sábados. Sí, pero tienes que tener presente quién es Jesús en tu vida, pues, para sobre eso, ahora sí, negar tu propia vida para poder seguirlo, pues. Entonces, seguir a Cristo es tener los frutos, ¿sí? de que produce seguir a Cristo, o que Cristo permanezca en nosotros y permanecemos en Él. El fruto del Espíritu, etcétera, ¿no? Entonces, sin duda, o sea, tú ves el fruto del Espíritu y es totalmente opuesto a nuestra humanidad, sin duda. Totalmente opuesto, o sea, de la paciencia, el amor, el gozo, la benignidad, etcétera. Y es que y eso que dices es súper importante, porque pudieras preguntarte, ¿y yo cómo sé si estoy siguiendo a Jesús o no? Pues digo, es evidente, o sea, al término de cierto tiempo te das cuenta que ya no reaccionas igual cuando se te cierran en la carretera, que cuando tu esposa te hace enojar o viceversa, ya no reaccionas igual, que tienes más paciencia, eres más prudente, me explico, consideras a los demás antes que a ti mismo y sígueles fumándome. Significa que estás siguiendo a Jesús, porque puede pasar que llevas 10 años, 20 años en la iglesia y sigues igual de corajudo que hace 10, 20 años, ¿no? Sí. Compa, entonces no estás siguiendo a Jesús, espérame, estás siguiendo a un líder o a todo lo que hemos platicado, ¿no? Entonces, relativamente, cada quien puede darse cuenta dependiendo los frutos que estés mostrando y tú mismo te conoces y tú mismo te das cuenta, ¿no? Sí, ese es el medidor al final, ¿no? Lo que queríamos examinarnos. Todo eso era eso, creo que es examinar y uno se va a dar cuenta de volada, ¿no? Entonces, estoy siguiendo al líder, a la iglesia, ahorita se presta mucho, ¿no? Que el evangelio está demasiado ligero, que el evangelio está muy divertido, muy pambita. Sí, y la música está muy chida, el show está chido, las luces están chidas, y estamos siguiendo muchas veces. Hasta las prédicas están bien chidas. Y hasta las prédicas están bien chidas, o sea, es un rollo muy motivacional, muy populista, un cristianismo muy populista, esa es la palabra que estaba buscando. Ahorita, antes de empezar a grabar, platicábamos de algunos temas sobre el populismo dentro de la iglesia, ¿no? O sea, el speech acá es súper motivacional. Entonces, ahí te das cuenta realmente qué estás siguiendo, ¿no? Y esto que decimos, el fruto es eso, man. Y sin duda, el crecer en el fruto es... La humanidad tiene que ir para abajo y el fruto dice que va a subir. Entonces, es eso, es suma y resta, así de fácil, ¿no? Y creo que ahí nos vamos a dar cuenta si estamos tomando la cruz diariamente. Sí, es lo que Pablo le decía a Tito, creo que era Tito. Enseña a los hombres a poner en práctica el dominio propio. Por eso yo creo que Jesús dice diariamente, ¿no? Toma tu cruz diariamente, es todos los días tenemos que poner en práctica lo que la palabra nos enseña, ¿no? Sí. Vamos remando contra corriente, sin duda. Vamos remando contra corriente y es todos los días aventarte el tiro. Todos los días aventarte el tiro. Yo así lo veo. Sí. Yo así lo veo. Es decidir por Cristo. Es decidir por seguirlo, ¿no? Creo que hace mucho decimos de una frase, Gama, que decías, porque Dios permite ciertas cosas diarias en nuestra vida. No. Y decíamos, porque Él quiere que todos los días lo elijamos a Él. Sí. Todos los días. Mi decisión hoy es servirte a ti, buscarte a ti. Mi meta eres tú. Tomar la cruz diariamente y seguirle, ¿no?